Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Kill Team Novitiates. Entonces, hoy vamos a pintar la hermana superiora, que es la líder del equipo de las novicias de Kill Team. Hoy día vamos a pintar una sola miniatura porque esta es la miniatura líder, así que quiero dedicarle mucho tiempo a que quede bien, así que veamos cómo es. Entonces, la hermana superior tiene varios cambios. Número uno, tiene muchos más velos que las novicias. Tiene una capa completa que le cubre los hombros. Tiene un power pack como un Space Marine que también está cubierto con un velo. Y tiene una especie de corona. Por si acaso, si bien que se mueve mucho la cabeza es porque no está pegada, la puse encima como para que se notara. Entonces, ¿en qué queremos enfocarnos para la hermana superior? Ya, número uno, la cara tiene que quedar buena. En este caso la cabeza sale, así que vamos a tener harto espacio para pintarla con detalle. Lo que quiero hacer es que la quiero hacer rubia y quiero hacer un specular highlight en el pelo, a ver si me sale. Entonces que vamos a pintar el pelo amarillo y vamos a hacer amarillos cada vez más claros cerca como un poquito más arriba de donde se curva el pelo. También quiero que la cara tratar de hacer un buen detalle en la cara y a ver si logro que los ojos me queden bien, ¿ya? El resto de la miniatura debe seguir los esquemas que hemos estado haciendo para toda la otra miniatura. Esto es, la malla tiene que ser gris. Algo que aquí vamos a ver distinto es que la hermana superiora tiene un chest de plate, a diferencia de las novicias que tienen como una armadura de cuero. Entonces vamos a usar significativamente menos blue gray, porque no la vamos a usar en el cuerpo de la miniatura. Los brazos sí tienen un poco de blue gray, así que vamos a usar mucho más de nuestro gunmetal blue. Y algo importante que vamos a hacer con la hermana superiora es que algunos de los velos de la capa tienen detalles adicionales que vamos a pintar con plata, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pintura normal con púrpura y vamos a hacer algunos detalles con plata y vamos a resaltar el símbolo con cobre. Adicionalmente, tiene unas velas. Las velas yo creo que las vamos a pintar rojo o púrpura solo para mantener el tono, y de su casco, si bien tiene muchas partes que son metálicas, la parte que es como llamémosla de tela, va a seguir siendo púrpura, ¿ya? Y el relicario que tiene lo vamos a pintar con bronce. Eso, veamos si logramos que la hermana superiora sea mucho mejor que las novicias en calidad. Se me olvida algo muy importante. Entonces la hermana superiora tiene dos cosas muy importantes. Tiene una espada, y esta espada es un power sword. Entonces vamos a tener que hacer algún trabajo para que parezca que está encendida con fuego o con electricidad, ¿ya? Y lo otro es que tiene un plasma pistol, así que ahí tenemos que hacer OSL verde para hacer parecer que el plasma está brillando. A ver si nos sale bien, ojalá que sí. Eso, veamos cómo sale. Esta vez partimos con los velos porque es la parte con mayor superficie de la miniatura y lo hacemos usando nuestra mezcla de 1 de Dioxazine Purple y 2 de Titanium White. Ojo con el tabardo, que tiene muchos bordes, pero como después vamos a pintar todo lo otro que está por los bordes, no es tan difícil. Es heavy la cantidad de recovecos que tiene esta miniatura. La tela del funny hat de la hermana superiora también lo pintamos con púrpura. No hay mucho que cubrir, pero las mallas van con dark blue gray. Empezamos a hacer la armadura usando gunmetal blue de Reapers. Noten que la hermana superiora lleva coraza y no armadura de cuero, por lo cual el pecho también lleva gunmetal blue.
El candelabro va con cobre. También pintamos cobre el símbolo sagrado y algunos detalles del pecho y la espalda. De pasar, les recuerdo que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal. Ah, el bendito tachonado. Siempre gasto un montón de tiempo en él y según yo ni se ve. Hacemos algunos de los detalles de cuero usando Saddle Brown. Y otros detalles los hacemos con Silver, como el lining del Power Pack y algunas cosas del frame. Los detalles metálicos del Funny Hat también los hacemos con cobre. La capa base de la melena de la hermana superiora la hacemos con Marigold Yellow. Inmediatamente hacemos un primer highlight usando Sun Yellow. Luego un segundo highlight usando Lemon Yellow. Y un tercero usando Zinc White. La cara la empezamos usando Tainted Shadow. La primera luz la hacemos con Fair Shadow. Nos saltamos un par de tonos de colores usando el clásico de Games Workshop de hacer las caras muy fuertes. Terminamos con Fair Highlight. El blanco de los ojos va con Zinc White y las pupilas con Queen Aquidron Violet. Con eso nos movemos a pintar los labios y las velas usando rojo carmín. Aplicamos un lining con plata en el tabardo. Nos movemos a pintar el brazo usando Blue Gray para las zonas que son de cuero. Vamos por plata para la pistola. Saddle Brown para la empuñadura. Y empezamos con Forest Green para el OSL de las zonas de plasma. Resaltamos usando Jade Green. Luego lo mezclamos con blanco y hacemos otro resaltado. Terminamos poniendo cobre en los símbolos. Moviéndonos a la espada, pintamos la empuñadura con cobre. Y el filo y detalles con plata. Ahora nos movemos a hacer la parte de poder usando Blood Red, Fire Giants Orange, Zealot Yellow y White Zinc. Vamos agregando luces mezclando blanco con el Dark Blue Gray para resaltar las mallas. Luego nos movemos al Gunmetal Blue de Vallejo para resaltar el Power Armor.
Luego aclaramos el Gunmetal Blue mezclándolo con Silver para seguir haciendo el highlight. Completamos la armadura haciendo un lining con Silver. Agrego otra parte de Titanium White a nuestro púrpura y nos movemos a hacer un resaltado de los velos. Hago un poco de resaltado en el metal usando bronce sobre el cobre. Y me muevo a armar la miniatura pegando los brazos y la cabeza al cuerpo. Había quedado muy limpia, así que le doy un lavado negro para resaltar algunas cosas. Quedó bastante bien, me tiene muy contento. Tal vez la ensucié un poco con el lavado, pero en general se ve espectacular. La cara quedó bien y se ve bastante rudo. Estamos. Quedó súper bien. Estoy muy contento. De nuevo, el lavado no me quedó tan bueno, pero sabéis que a la distancia no se ve para nada. Encuentro que beneficia un montón la miniatura el que tenga mucho más púrpura que las otras. Como tiene la capa, se ve súper bien. El pelo quedó más o menos, pero la cara quedó bien. Parece una cara de verdad y tiene ojos y parece que está poniendo tensión, así que súper. Genial, pues la hermana superior está lista. Y no mucho más que decir, con esto completamos mi primer squad de Kill Team. Quedan como 8 más por pintar, pero ya tenemos un squad mínimo para jugar, así que súper. Nos vemos en la próxima.